Bolivia es el país más alto del mundo sin acceso al mar. Vende montañas, salares y altura. Lo que casi nadie sabe es que también tiene un mar interior, el lago Titicaca. A 3.810 metros sobre el nivel del mar, sus aguas esconden muros de piedra, calzadas y templos sumergidos hace siglos. Ciudades enteras quedaron bajo el agua sin ser destruidas, el lago simplemente las tragó. Pero el Titicaca no es el único responsable. En Bolivia, represas inundaron pueblos completos, ríos amazónicos cambiaron de cauce y borraron puertos coloniales, comunidades indígenas fueron desplazadas por decretos y promesas incumplidas. Algunos lugares desaparecieron por crecidas, otros por abandono estatal o por proyectos hidráulicos que alteraron cuencas enteras. Bolivia tiene más de 40 comunidades que fueron relocalizadas por represas entre 1960 y 2010. 40. Eso es más gente desplazada por el agua que por cualquier conflicto armado documentado en la historia reciente del país. Este video recorre 8 ciudades, pueblos y sitios urbanos de Bolivia que hoy están bajo el agua. Algunos llevan 1000 años sumergidos. Otros desaparecieron hace apenas décadas. Cada uno murió de una forma distinta: inundación forzada, subida del nivel del lago, desvío de ríos o abandono institucional. El resultado siempre fue el mismo: quedaron ocultos y olvidados. Suscríbete a Territorios Olvidados y activa la campana. Este canal existe para los lugares que desaparecieron de los mapas oficiales y de la memoria colectiva. Número 8. El templo hundido del Titicaca, norte del departamento de La Paz. En el año 2000, una expedición franco-boliviana dirigida por Lorenzo Epis, de la organización Acacor Geographical Exploring, bajó a 40 metros de profundidad en el sector boliviano del lago Titicaca, frente a las costas del norte del departamento de La Paz. No era una expedición de pesca ni de turismo. Llevaban equipos de medición, cámaras subacuáticas y semanas de preparación logística. Lo que encontraron no era sedimento ni roca natural. Era un muro de 800 metros de longitud, construido con piedra cortada y ensamblada. Una terraza de 7 metros de ancho que todavía conservaba la inclinación de diseño original, con el ángulo calculado para drenar el agua de lluvia. Una calzada empedrada que arrancaba desde la orilla y se internaba hacia el fondo del lago. Y en el centro de todo eso, las bases de un templo de 200 metros de largo por 50 de ancho, una estructura más grande que varios de los templos incas que hoy son patrimonio de la humanidad y tienen guardias de seguridad y cartel de UNESCO. La civilización Tiwanaku alcanzó su apogeo entre el 500 y el 1000 después de Cristo. En ese periodo fue la metrópolis más grande del continente americano, con más de 30.000 habitantes en la cuenca altiplánica. Sus ingenieros dominaban el tallado de andesita con una precisión que los arquitectos del siglo XX estudiaron durante décadas para entender cómo lo hacían sin herramienta metálica. El lago Titicaca era su eje cosmológico, el lugar donde el sol nació según su cosmogonía, el espejo del cielo, el origen de todo. Lo que no podían controlar era el nivel del lago. El Titicaca ha oscilado entre 3 y 5 metros a lo largo de los siglos, según las capas de sedimento lacustre que los geólogos han analizado. Cuando el lago sube 3 metros en un cuerpo de agua de 8.300 kilómetros cuadrados, la línea de costa retrocede kilómetros. Lo que estaba en la orilla queda adentro. El templo no se hundió en un cataclismo. Se fue inundando durante décadas mientras la civilización que lo construyó todavía existía a su alrededor. La pregunta que los arqueólogos no han podido responder es si los Tiwanaku intentaron salvarlo o si lo dejaron ir, si el lago que lo reclamaba se lo merecía porque era sagrado. El buzo italiano Stefano Mariottini, que formó parte de la expedición del 2000, describió el momento en que la linterna iluminó el primer muro así: vio una línea recta en un fondo que debería ser irregular, y entendió de inmediato que la línea recta no la había puesto la naturaleza. Ese momento dura 3 segundos en la grabación original. El templo lleva más de 1000 años ahí. Hoy, el sitio no tiene ninguna protección formal. No hay circuito de buceo certificado, no hay señalización, no hay museo subacuático, no hay plan de manejo. La expedición del 2000 publicó sus hallazgos, los medios internacionales lo cubrieron durante una semana, y el gobierno boliviano nunca desarrolló el sitio. Duerme a 40 metros de profundidad, a menos de 2 horas en carretera desde La Paz. Número 7. Las terrazas sumergidas de Suriquí, lago Titicaca, departamento de La Paz. La isla de Suriquí tiene poco más de 2.000 habitantes y es famosa en todo el mundo por una sola razón: sus artesanos construyeron los botes de totora que el explorador noruego Tore Heyerdahl usó en 1970 para cruzar el Atlántico en la expedición Ra-2. Heyerdahl buscó a los maestros de Suriquí específicamente porque su técnica de construcción con plantas acuáticas era idéntica a la que los antiguos egipcios usaban para sus embarcaciones sagradas. Eso es lo que el mundo conoce de Suriquí. Lo que nadie menciona está en el fondo del lago, alrededor de la isla. En las exploraciones subacuáticas realizadas entre 2001 y 2006 por equipos del proyecto arqueológico del lago Titicaca, se documentaron terrazas de cultivo sumergidas a entre 5 y 12 metros de profundidad en el perímetro de Suriquí. No terrazas erosionadas por el tiempo, no piedras dispersas. Terrazas con muros todavía en pie, con la orientación de drenaje intacta, con el diseño escalonado que los ingenieros Tiwanaku perfeccionaron durante siglos para cultivar papa y quinoa en las laderas frías del altiplano.
Esas terrazas corresponden al periodo de expansión Tiwanaku, entre el 600 y el 900 después de Cristo, cuando el nivel del lago era entre 2 y 3 metros más bajo que hoy. El litoral de la isla tenía hectáreas adicionales de tierra cultivable que hoy están bajo el agua. Cuando el nivel subió progresivamente durante los siglos siguientes, los campos se inundaron. Las terrazas quedaron intactas en el fondo porque nadie las demolió, simplemente quedaron abajo, con sus muros en pie, mirando hacia un sol que ya no llega. El estado actual del sitio es el mismo de hace 25 años, sin protección legal, sin señalización, accesible a cualquier buzo recreativo con equipo básico. Los pescadores de Suriki conocen la ubicación exacta de los muros sumergidos. Algunos, durante los años de sequía extrema, cuando el nivel del lago baja y los muros quedan a menor profundidad, han extraído piedras para construir estructuras en la orilla. El patrimonio subacuático de Suriki se está desmantelando por abandono institucional, en cámara lenta, desde hace décadas, mientras el Estado boliviano tiene el sitio registrado en un expediente que nadie abre. El Titicaca conserva sin exhibir, guarda sin proteger. Y los fondos del lago, que deberían ser el archivo más extraordinario de la civilización andina preincaica, se vacían piedra por piedra porque nadie considera que lo que está bajo el agua tenga el mismo valor que lo que está en la superficie. Número 6. Las orillas del Uru-Uru, Lago Uru-Uru, Oruro. El lago Uru-Uru es el hermano olvidado del Titicaca. Está ubicado al sur, conectado al lago Popó por el río Desaguadero, con 220 kilómetros cuadrados de superficie en condiciones normales. En época de lluvias se expande hacia los bofedales sin avisar, como siempre lo ha hecho. En época de sequía se contrae. Los pueblos que vivieron en sus orillas aprendieron esa respiración durante siglos. Los Uru Murato, uno de los 3 grupos del pueblo Uru que sobrevivió al altiplano boliviano, habitaron las costas del Uru-Uru desde antes de la llegada de los incas. Construían en totora, pescaban el suche y el carachi, y tenían asentamientos fijos en tierra firme en la franja entre el lago y los cerros. Asentamientos con plaza, con capilla colonial, con corrales de piedra. Comunidades que el lago toleraba en los años normales y reclamaba en los años extraordinarios. En 1986, el fenómeno del Niño produjo lluvias sostenidas en el altiplano orureño durante 4 meses consecutivos. El nivel del Uru subió de manera constante. Los asentamientos de la franja costera empezaron a inundarse en el sector más bajo primero, los corrales, luego las calles de tierra, luego las habitaciones. No hubo evacuación formal. Hubo familias que salieron con sus animales cuando el agua llegó a la rodilla y no volvieron. El agua siguió subiendo durante semanas después de que el último habitante se fue. Los campanarios de las capillas de barro permanecieron emergidos durante varios años después de la inundación, marcando la posición de los pueblos bajo el agua como agujas de reloj que apuntaban a un tiempo que ya no existía. La paradoja llegó décadas después. Entre 2014 y 2016, el Uru-Uru perdió más del 60% de su superficie por la combinación de sequía prolongada, desvío de afluentes para riego agrícola y contaminación de metales pesados proveniente de la cuenca minera de Oruro que alteró la química del agua y mató la vegetación acuática. El lago que había cubierto pueblos se estaba secando. En las temporadas de seca más extrema, los muros de adobe de las comunidades inundadas reaparecieron entre el barro gris, paredes a medio metro de la superficie, sin techo, con el interior lleno de limo. Hay miembros de las comunidades Uru Murato actuales que van a caminar entre las ruinas de sus asentamientos ancestrales en las mañanas de junio, cuando el barro todavía está frío y firme. Llevan a sus hijos. Le señalan dónde estaba la capilla, dónde estaba el corral de los alpacas. El lago se los dio. El lago se los quitó. El lago ahora se está muriendo y los está devolviendo. Número 5. Epizana bajo el embalse, Tiraque, Cochabamba. La Misicuni fue el proyecto hidráulico más ambicioso que Bolivia emprendió en el siglo XX. Una represa en la cordillera de Cochabamba para abastecer de agua potable e irrigación a la ciudad más poblada del país, con más de 700.000 habitantes en los años 90. El proyecto fue aprobado, cancelado, relanzado y postergado durante 4 décadas. Cuando finalmente el agua empezó a subir en el embalse, subió sobre comunidades que llevaban siglos en ese valle. El pueblo de Epizana estaba establecido en el cruce de caminos entre Cochabamba y el Chapare tropical desde el siglo XVIII. Era un pueblo de arrieros, comerciantes y agricultores, con mercado semanal que atraía a vendedores de 3 valles distintos, una escuela primaria con más de 200 estudiantes matriculados, y familias que llevaban 4 y 5 generaciones en el mismo lote. El valle tenía un microclima privilegiado, más cálido que el altiplano, más fresco que el Chapare, con agua del río Vizcacha todo el año. Cuando el Ministerio de Obras Públicas anunció la zona de afectación del embalse, la relocalización fue declarada de utilidad pública. El Estado ofreció lotes en una zona nueva llamada Epizana Nueva, ubicada a varios kilómetros del sitio original, con materiales de construcción básicos para las familias que firmaran el acuerdo de traslado. La compensación económica por las propiedades perdidas fue calculada con tasaciones que los propietarios disputaron desde el primer día, sin resultados. La relocalización fue parcial, mal financiada, y varios de los lotes en el sitio nuevo resultaron con problemas de titulación que tardaron años en resolverse. El agua subió.
Para mediados de la primera década del 2000, el nivel del embalse había cubierto la plaza de Epizana, la escuela, el camino de tierra que bajaba al río. Los techos de adobe de las casas se disolvieron en los primeros 2 años de inundación. Lo que resistió más tiempo fue la estructura de ladrillo de la iglesia. La torre emergió durante varias temporadas de sequía como un índice señalando la superficie del embalse, recordándole a cualquiera que mirara desde la represa que ahí abajo había habido algo. Hay familias de Epizana que volvieron a la orilla del embalse Misikuni y se instalaron como pescadores. El mismo cuerpo de agua que cubrió sus casas, sus tierras de cultivo y el mercado donde sus abuelos vendían, hoy les da truchas que venden en Cochabamba. Esa es la ironía que ningún documento oficial del proyecto registró, el desplazado que vive del agua que lo desplazó. La represa que destruyó su economía agrícola le dio otra economía encima. Sin pedirle permiso, como siempre. Número 4. Santa Ana de Chipaya Viejo, Zaballa, Oruro. Chipaya es el pueblo más antiguo de Bolivia. Posiblemente uno de los más antiguos de América del Sur con ocupación continua documentada. Los Uruchipaya son un pueblo anterior a los incas, anterior a los aymarás, anterior a cualquier otra civilización que se haya asentado en el altiplano. Vivían en esa pampa de sal, viento y frío extremo cuando nadie más lo habitaba. Adaptaron su arquitectura a eso, casas cilíndricas de barro sin ángulos, con techo de totora, diseñadas para que el viento altiplánico pase alrededor en lugar de golpear contra una pared plana. Es una solución de ingeniería que tiene más de 1000 años y que ningún arquitecto moderno ha mejorado para ese entorno específico. La muerte de Chipaya Viejo llegó de 2 fuentes distintas y casi simultáneas. La primera fue externa y deliberada. En 1962, el gobierno de Chile desvió las aguas del río Lauca, un río que nacía en territorio chileno pero cuya cuenca baja era parte de la hidrología altiplánica boliviana. Bolivia protestó. El gobierno de Paz Estensoro rompió relaciones diplomáticas con Chile por el desvío de Lauca. No sirvió de nada. El río Lauca dejó de alimentar la cuenca boliviana con la misma fuerza, y el sistema de lagunas y bofedales que sostenía la pesca y la ganadería del territorio Chipaya se contrajo. El pueblo más antiguo de Bolivia fue dañado por la decisión hídrica de un estado extranjero, sin indemnización, sin remediación, sin que nadie fuera responsable en ningún tribunal. La segunda causa fue el lago Coipasa, que bordea el territorio Chipaya al oeste. En los años de lluvias extraordinarias, el Coipasa se expande hacia el este y cubre los campos de cultivo y los corrales de las comunidades más cercanas a su orilla. En 1986, el mismo año en que el Urú subió al norte, el Coipasa alcanzó un nivel que llevaba décadas sin registrarse. El agua llegó a las calles del sector más antiguo del pueblo, el barrio que los propios Chipaya llaman Chipaya Viejo, donde están las casas cilíndricas más antiguas, las que tienen paredes de más de 1 metro de grosor. Las casas cilíndricas no se derrumbaron de inmediato. La geometría circular distribuye la presión del agua de manera uniforme, sin el punto de fractura que tiene una esquina de 90 grados. Permanecieron en pie bajo el agua durante meses. Cuando el lago bajó, los muros seguían ahí, el interior vaciado por el agua, las vigas de totora del techo flotando en el lodo, el piso de tierra compactado lavado hasta el nivel del suelo natural. Los Uruchipaya no reconstruyeron ese sector. Lo dejaron. Hay menos de 2.000 Uruchipaya hoy. Son el grupo indígena más pequeño de Bolivia, y el sector inundado de Chipaya Viejo aparece en las fotografías satelitales como un conjunto de círculos en la pampa, algunos con paredes todavía en pie, orientados hacia el este como siempre estuvieron orientados, mirando el sol que sale sobre el salar. Número 3. El puerto hundido del Madre de Dios, Nicolás Suárez, Pando. Pando es el departamento más olvidado de Bolivia. En el extremo norte, en la Amazonía boliviana, donde el calor no baja de 30 grados y la selva crece sobre cualquier estructura que el hombre abandone en menos de una década. En 1902, Pando era el lugar más rico de Bolivia. Las casas de los varones del caucho tenían pisos de mármol italiano traídos río arriba. Los precios de la goma Evea boliviana competían con los de Brasil en los mercados de Liverpool y Nueva York. Los puertos comerciales sobre el río Madre de Dios fueron el corazón logístico del boom cauchero en Bolivia. Uno de esos puertos, establecido en la última década del siglo XIX sobre la margen boliviana del río, llegó a tener más de 2.500 habitantes en su momento de mayor actividad. Almacenes de acopio, una aduana informal, viviendas de trabajadores en su mayoría indígenas Tacana y Eja, y en el centro, la casa del patrón con materiales importados que jamás debieron estar en esa selva. La muerte llegó primero del mercado. En 1912, las plantaciones de caucho de Malasia, cultivadas a partir de semillas de Hevea brasiliensis que el botánico inglés Henry Wickham extrajo de manera subrepticia de la Amazonía en 1876 y entregó a los jardines botánicos reales de Kew, inundaron el mercado mundial con caucho de plantación, más barato y más consistente que el caucho silvestre amazónico. El precio del caucho boliviano colapsó en 18 meses. Los varones cerraron operaciones. Los trabajadores indígenas, que en muchos casos habían sido sometidos a condiciones de servidumbre por deuda durante años, quedaron sin patrón y sin salida de la selva. El puerto se fue vaciando entre 1913 y 1925. La selva empezó a recuperar el terreno desde la periferia hacia el centro, como siempre lo hace en la Amazonía,
primero las enredaderas, luego los arbustos, luego los árboles que rompen los pisos y las paredes en una década. La segunda muerte llegó de manera silenciosa décadas después. El río Madre de Dios cambió su cauce durante una inundación extraordinaria en los años 70, un fenómeno natural de meandros que los ríos amazónicos hacen con regularidad, abandonando un brazo y abriendo uno nuevo. El brazo nuevo pasó sobre el sector sur del puerto. Lo que quedaba de las estructuras quedó partido, parte bajo selva, parte bajo río. Investigadores de la Universidad Amazónica de Pando que han trabajado en la zona han localizado los cimientos de los almacenes de acopio del puerto bajo el agua, a 4 metros de profundidad en el brazo nuevo del río, en un tramo donde el agua es clara en época seca. El mármol italiano que pisaban los varones del caucho está en el fondo lodoso de un río amazónico. Los peces eléctricos pasan sobre él sin saber lo que es. Número 2. La ciudad colonial de Misque Viejo, Valle de Misque, Cochabamba. El Valle de Misque fue, en el siglo XVI, una de las regiones más prósperas del Virreinato del Perú. Clima templado entre los dos extremos bolivianos, ni el frío del altiplano ni el calor amazónico, con suelo fértil y posición estratégica entre Cochabamba y Potosí. La Villa Imperial de Potosí, en 1600, tenía 160.000 habitantes. Más que Londres. Más que París. El Cerro de Plata que sostenía esa ciudad necesitaba alimentarse, y Misque era parte del granero que lo hacía posible. La primera Misque, la que los documentos coloniales llaman Todos Santos de Misque, estuvo establecida en la confluencia de dos ríos, en el piso del valle. Esa ubicación fue su ventaja durante un siglo: acceso al agua, tierra aluvial fértil, caminos naturales que seguían los cauces. Tuvo consideración seria como sede del obispado de Charcas. Tuvo catedral en construcción, gobernación propia, y una población colonial significativa para los estándares del siglo XVII en Bolivia. En 1731, una crecida extraordinaria de los ríos Misque y Can destruyó la parte baja de la ciudad colonial. Las crónicas de la época registran que las aguas arrancaron varias cuadras de casas de adobe y socavaron los cimientos de la muralla lateral de la iglesia mayor. La ciudad no fue reconstruida en el mismo lugar. Se trasladó hacia una posición más alta en el valle, y lo que quedó en la confluencia de los ríos fue cubierto progresivamente por los aluviones de las crecidas posteriores, capa por capa, año tras año, sin que nadie lo demoliera, sin que nadie lo enterrara deliberadamente. Hoy, en la temporada seca más extrema, julio y agosto, cuando los ríos bajan al nivel más bajo del año, afloran secciones de muros coloniales en el lecho del río Misque. Piedra trabajada, argamasa de cal que sobrevivió 3 siglos bajo el agua y el sedimento. Hay vecinos de Misque actual que conocen exactamente los puntos donde buscar. En las mañanas de julio, cuando el agua está en su punto más bajo y más clara, se pueden ver los arranques de lo que fue la nave lateral de la iglesia colonial a menos de 2 metros de profundidad, con el fondo de río corriendo sobre las piedras que alguien cortó en el siglo XVI para gloria de un obispado que nunca llegó. El arqueólogo Javier Escalante documentó el sitio en los años 90 y recomendó la declaración de zona de protección arqueológica subacuática. La recomendación nunca se convirtió en decreto. Cada crecida de verano mueve las piedras varios metros. Cada año que pasa, la estructura se disgrega un poco más, y el conocimiento de su posición exacta queda solo en la memoria de los pescadores del río que ya no son jóvenes. Número 1. Las 40 comunidades, el altiplano y los valles de Bolivia. Hay una categoría de desaparición que no tiene templo notable, no tiene fecha memorable, no tiene foto de expedición. Son los pueblos que el Estado boliviano inundó para construir represas entre 1940 y 2010, y que nunca aparecieron en los titulares porque sus habitantes no tenían acceso a los medios, no hablaban español como lengua materna, y vivían en valles remotos donde el único que llegaba con regularidad era el técnico del ministerio con su libreta de tasaciones. El patrón tiene una precisión que no necesita conspiración para explicarse, solo burocracia, y la convicción de que el agua almacenada para la ciudad vale más que el pueblo que se inunda para almacenarla. Primero llegan los técnicos a tomar medidas. Luego llega el decreto de utilidad pública firmado por alguien en La Paz que nunca ha visto el valle. Luego llega la oferta de relocalización, un lote en una zona nueva, a veces con materiales de construcción básicos, a veces solo con la escritura del lote sin nada más. Luego llegan las excavadoras, o simplemente llega el agua. Y el pueblo queda en el fondo. El embalse de Potosí, construido para abastecer de agua a la ciudad minera más importante de Bolivia, cubrió en 1944 el sector bajo del asentamiento colonial de San Ildefonso de Cantumarca, una comunidad de mineros aymarás con más de 3 siglos de historia en ese valle. No hubo relocalización planificada. Los habitantes se movieron solos, hacia los barrios altos de Potosí o hacia otras comunidades del altiplano. Hay registros orales de ancianos potosinos de los años 60 que recordaban la campana de la capilla de Cantumarca emergiendo del embalse en los veranos más secos, hasta entrados los años 60, como el remate de una oración que el agua todavía no había terminado de apagar. El embalse de San Jacinto, en Tarija, construido en los años 80 para irrigación y agua potable en el valle tarijeño, cubrió 3 comunidades rurales del fondo del valle. Los habitantes fueron relocalizados en Villamontes, a más de 100 kilómetros. Muchos de ellos no tenían ningún vínculo en Villamontes, ni familia, ni red comercial, ni conocimiento del terreno.
Muchos regresaron al borde del embalse y construyeron ranchos de lámina y madera a metros del agua que había cubierto sus casas. El Estado los relocalizó en papel. En la práctica, volvieron al borde del mismo lago que los expulsó. Bolivia construyó más de 80 embalses entre 1940 y 2010. No existe un registro oficial consolidado de cuántas comunidades fueron inundadas en ese proceso. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un inventario parcial, incompleto, que los académicos que han intentado complementarlo estiman en más de 40 comunidades con desplazamiento total o parcial. 40 comunidades. Eso no es un accidente de política pública. Es una decisión repetida, sostenida durante 70 años, de que el agua vale más que el pueblo que vive donde el agua va a subir. El pueblo se reubica en papel. El expediente se cierra. El nombre del lugar desaparece de los mapas nuevos porque el mapa nuevo es el espejo del embalse, y los espejos no muestran lo que está debajo. El responsable no es el lago, no es el río, no es la lluvia extraordinaria. El responsable es el decreto firmado sin consulta, la tasación que llegó baja, la promesa de relocalización que se cumplió a medias, y el archivo que nadie volvió a abrir. Los pueblos están en el fondo. Los responsables están en los registros de utilidad pública de las décadas que los inundaron. Están firmados. Están fechados. Solo falta que alguien los lea. Los lugares que el agua cubre no desaparecen del todo. Quedan en el fondo, con sus muros orientados hacia un sol que ya no llega, con sus calzadas apuntando hacia una orilla que el lago desplazó hace siglos o hace décadas. Lo que sí desaparece, sistemáticamente, es la responsabilidad de los que firmaron los decretos y tasaron las propiedades y prometieron los lotes nuevos. Eso se archiva. Eso se olvida. Eso no tiene expedición que lo documente. Suscríbete a Territorios Olvidados si crees que los lugares que el agua cubre merecen ser recordados por alguien. Este canal no tiene patrocinador que me diga qué mostrar y qué dejar en el fondo. El próximo video, las ciudades que el desierto boliviano preservó sin que nadie las buscara. Dale like si llegaste hasta acá.